¿Qué tal, Matías? Hola padre, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Por el mate o argentino o uruguayo, no? Argentino, argentino. Argentino, sí, sí. Así que, qué tal todo? ¿Ya habías entrado? Sí, una vez Creo entré. que sí, Hace me sonaba el un mes. nombre. Sí, sí, capaz porque le dije de rezar el rosario, tal vez se acuerda por eso. Claro, sí, 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 por ese motivo, sí. Bueno, Bien, bienvenido nuevamente. gracias padre, Así que gracias. contame. Bueno, tengo dos preguntas. Una, la primera es en relación a pedirle a Dios por la propia muerte o por la muerte de un tercero. Si uno considera que eso es lo mejor para el alma propia o del tercero, ¿eso la iglesia lo considera un pecado? ¿Es una huida de la cruz propia o del tercero? Bueno, siempre es un pecado, nunca, depende de la circunstancia. ¿Qué se puede decir a ese respecto? Pedir la muerte de uno, digamos que pedir la muerte de un tercero o pedir la muerte de uno. Bueno, empecemos con la segunda. Pedir la muerte de uno, hay que ver el motivo por el cual uno lo pide. Porque la muerte, digamos, si bien es un mal, pero no es un mal en sí. La muerte muchas veces es, digamos, un paso a la vida eterna. Entonces, si uno pide la muerte porque uno quiere irse al cielo y quiere irse al cielo cuanto antes, digamos que no está mal, ¿no? Bien, No es un deseo muy piadoso. Por ejemplo, entre los sacerdotes siempre nos decimos, te deseo que te vayas al cielo cuanto antes, ¿no? De alguna claro, manera, uno le está deseando a la persona la muerte, pero no le estamos deseando la muerte eterna, le estamos deseando que, digamos, que uno se vaya al cielo cuanto antes. Ahora, cuando uno dice cuanto antes, es cuanto antes Dios lo quiera, siempre sometidos bien, a la voluntad de Dios, ¿no? correcto. Entonces, pedir la muerte para uno o pedir morir joven, mientras uno pida la vida eterna y uno no lo haga por desprecio a la vida terrenal, más me refiero por desprecio al don de la vida que Dios nos dio, digamos, no está mal, ¿no? El tema está cuando uno lo hace porque se puede confundir. Hay veces que uno no quiere vivir más por el sufrimiento, por el dolor, por las penas de esta vida. Ahí no hay que cometer ese error, ¿no? Porque ahí uno dice, bueno, si me quiero morir para no sufrir más, eso es totalmente pagano, ¿no? Ahora, si me quiero morir para ir al cielo, eso es lo que es cristiano. Entonces, no está mal pedir la muerte si uno lo hace para irse al cielo. Y en cuanto a la muerte de un tercero, pedir la muerte de otro, se puede en algunos casos cuando uno prevé que esa persona está haciendo mucho daño y está perdiendo a muchas almas. Por ejemplo, se puede pedir legítimamente, mientras uno no le desee la muerte eterna, mientras uno no le desee el infierno, pero uno puede pedir por la muerte de un tirano, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque, digamos, hay veces que cuando uno pide la muerte de un tirano, ¿lo hacemos por odio o lo hacemos simplemente buscando el bien de los demás? ¿Le deseamos al tirano que se vaya al infierno por odio? No, eso no lo podemos hacer, ¿no? No le podemos desear al infierno a nadie. Pero bueno, hay veces que cuando una persona está haciendo daño a mucha gente y sobre todo daño espiritual, uno puede decirle a Dios, Dios, si es tu voluntad, llévatelo, si es posible que salve su alma, pero llévatelo porque está haciendo mucho daño. Ahora, también uno puede pedir que se convierta, esa es la otra, ¿no? Uno puede decir, bueno, la conversión también es algo que es mejor inclusive que pedir la muerte. Pero yo conozco sacerdotes que por ciertos tiranos, ¿no? Decían que se conviertan o en su defecto que Dios se los lleve, que se conviertan al menos antes de morir, pero digamos que no les deseo el infierno, pero pido por la conversión y si no, por la salvación de su alma, pero que Dios se lo lleve de esta tierra para que deje de hacer daño, ¿no? Entonces, conclusión, no es tanto el pedir la muerte de uno el del otro, sino el odio que uno tiene hacia esa persona y el fin con el cual uno pide esa muerte, ¿no? Eso sobre todo.
Bueno, yo me refería en el caso de la muerte propia a que uno ve que va, juzga dentro de su poca capacidad, dentro de lo diminuto que somos ante Dios, juzga que es lo mejor, o sea, teniendo en cuenta que uno está en gracia, que juzga que es lo mejor eso a continuar en el futuro para aliviar el sufrimiento. No sé si ahí siempre pidiendo la muerte si Dios lo quiere, nunca uno no es dueño de su vida, el dueño es Dios. En ese caso iba más. Y yo me imaginaba más a un tercero referido a un enfermo que está, anciano, por ejemplo, que está en sus últimos momentos y bueno, lo ve sufrir muchísimo y no le ve salida hacia adelante. Esos dos casos También. puntuales eran las preguntas. El caso del enfermo también, si uno ve que la persona está sufriendo mucho y no va a salir de esa, uno con toda legitimidad puede decir, Señor, haz un acto de misericordia y si no se va a curar, llévatelo y llévalo al cielo, obviamente, ¿no? En el caso de uno mismo, no me quedó clara la pregunta. ¿Es uno mismo porque uno está en gracia? Digamos, uno está en gracia y uno dice, bueno, lo mejor es que me vaya ahora. ¿Es esa la pregunta? Digamos, lo de estar en gracia sería una condición necesaria para pedir eso, porque si uno está en pecado mortal sería un tonto pedir su propia muerte porque sabe que se condena. Pero a lo que voy es, uno toma el recaudo de estar en gracia y ahí y ve de todos modos que el avance de su vida no va a ser bueno, cree que no va a ser bueno y estando en gracia pide eso. Claro. El tema está que está el purgatorio también, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Estás tan seguro que te vas a ir al cielo o te va a tocar purgar? Porque es preferible purgar en esta tierra que purgar, Ah, ese es el asunto, ¿no? ahí Yo no está. le tengo tanto miedo a la muerte, si uno se pregunta, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, la muerte no me asusta. En todo caso, uno le podrá asustar el dolor si uno quiere, pero la muerte en cuanto tal, no. El tema está que uno dice, bueno, estoy preparado para irme al cielo directamente. Entonces también hay que considerar eso, porque es preferible 30 años sufriendo acá que pasar 2 minutos en el purgatorio, ¿no? O sea, eso es lo que uno tiene que también tener en cuenta. Entonces, sí, uno estando en gracia, uno puede pedir la muerte para poder salvarse, es totalmente legítimo, pero hay que considerar que no es un buen negocio si vas a pasar más tiempo en el purgatorio que tiempo aquí purgando, ¿no? Yo siempre digo, es preferible tener la posibilidad de purgar acá. Esa es la Bien. cuestión, ¿no? No, yo si di a entender que me aseguraba ir al cielo directo, me equivoqué. Simplemente estando en gracia uno quizás puede tener la seguridad de no condenarse. A eso me Claro, refería. sí, 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 no, comprendo, comprendo. Bueno, respondido eso, ¿hay tiempo para una pregunta más? Sí, 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 hay tiempo. Bien. Yo tengo una persona conocida, si miro hacia abajo porque estoy leyendo, una persona conocida, joven como yo, que bueno, se ha planteado la vocación sacerdotal, matrimonial, por un discernimiento propio, cree que la vocación es al matrimonio, pero bueno, pasa que vive en un pueblo chico donde la población católica es mayoritaria, pero muchos paganos bautizados, como he escuchado por ahí, y en mujeres, o sea, en las misas no hay prácticamente. A mí me da la sensación de que tiene o elige quizás una compañera que tiene valores no cristianos o que lleva, más allá de ser bautizado o no, que lleva una vida no tan cristiana, sobre todo el tema me parece que de la sexualidad, es típico de gente que cree en Dios pero no en la iglesia, o bueno, lleva su vida cristiana a su manera. Y bueno, queda la disyuntiva de o se queda o bueno, se queda solo o no sé cómo plantear, pero digamos que le ha pedido a Dios mucho y avanza su vida y no encuentra nada, sobre todo porque hay poca oferta en cierta manera de gente por ahí con los mismos valores
y que bueno, hasta dónde uno puede ayornarse. Obviamente que yo no le recomendaría que aceptara vivir en pecado, convivir antes de casarse para poder conseguir algo y en pos después formar una familia. Pues quizás uno dándole vuelta a la cabeza le dice, bueno, está en pecado, pero después termina consiguiendo, se casa al tiempo, se confiesa, termina formando una familia, y en otro caso quizás pone exigencias previas y eso hace que no consiga a nadie. Es Entonces, preferible eso antes de que ceder a vivir en pecado, ¿no? Porque no hay que ujú, vivir un segundo en pecado porque uno nunca sabe si realmente va a tener tiempo de arrepentirse. Además, cada pecado crucificó a Jesucristo desde ese punto de vista. No hay que crucificarlo al Señor, ¿no? Pero acá hay varias cosas. Voy a apuntar a alguna que otra, ¿no? La primera es que no necesariamente todas las mujeres que están en ese pueblo, aunque no sean católicas o aunque sean liberales o lo que fuere, hay chicas que tienen buena pasta, como le decimos nosotros, y que por ahí pueden convertirse, en el sentido de que uno por ahí con buena voluntad, porque yo pienso que muchas mujeres cuando ven un hombre que quiere vivir la castidad, por ahí algunas le escapan con el tema del feminismo, este y lo otro. Pero hay otras que ven un hombre con principios, un hombre que realmente quiere hacer las cosas bien, que ama a Dios. Y te puedo asegurar que si una mujer está buscando un buen hombre, muchas veces va a sentirse atraída por ese tipo de personas religiosas, ¿no? Yo conozco muchos casos así de muchachos que se metieron con una chica que no era tan practicante, pero que estaba abierta a la verdad, ¿no? Entonces, una posibilidad es esa, digamos, de buscar convertir a la novia, o sea, convertirla en el sentido, no la convierte uno, la convierte Dios, ¿no? Pero confiar en Dios y decir, bueno, con su gracia, si esta chica tiene buena voluntad, puedo tratar de ayudarla a conocer la verdad desde ese punto de vista. Ahora, también yo lo que le digo a los muchachos, ¿no? Es que si van a buscar mujer dentro de su pueblo, muchas veces puede ser que se queden solteros para siempre, ¿no? O sea, si uno quiere conseguir una buena mujer, hay veces que hay que buscarla lejos. También eso, también está esa ujú, cuestión. No es que yo recomiendo necesariamente las aplicaciones católicas, pero tampoco hay que descartarlas del todo. Yo conozco 3 matrimonios en las parroquias donde estuve yo, que se conocieron por ejemplo, Catholic Match, acá en Estados Unidos, ¿no? Y lo que sucedió fue que realmente son excelentes matrimonios y bueno, han encontrado la persona justa a través de esa aplicación. Porque uno siempre a veces, yo digo, el tema de la tecnología no hay que sobrevalorarla. Yo siempre digo, es mejor el trato real. Es mejor siempre hablar con la gente de carne y hueso reales, ¿no? Porque detrás de las aplicaciones también es muy peligroso. A veces también hay gente, hay psicópatas eso a mí me consta, hay psicópatas, hay de todo, ¿no? Pero digo, no hay que descartarlas del todo. Tampoco hay que decir, bueno, descartamos las aplicaciones del todo. A lo que voy es, yo lo que le digo a todo joven que quiere ser sacerdote, si vas a ser sacerdote, tenés que estar dispuesto a formarte fuera de Argentina, porque no siempre en Argentina tenés un buen seminario. Lo mismo le digo a veces a la gente que se quiere casar. Si vas a mirar a tu ciudad solamente o a tu pueblo, puede que nunca te metas con nadie, ¿no? También tenés que abrir la mente y decir, bueno, tengo que estar dispuesto a casarme con una persona que no pertenece a mi pueblo, hacer ese sacrificio si Dios me llama al matrimonio, ¿no? Pero bueno, la primera opción también es válida. Me parece que estas cosas hay que tratarlas de esta manera. No quiere decir que sea fácil, porque uno dice, bueno, si Dios no te presenta a la persona justa o no se te da, por algo será también, ¿no? Puede que Dios te esté protegiendo de algo. Pero mm, en lo que depende de si uno tiene vocación al matrimonio, uno tiene que considerar todas estas cosas, ¿no? bien, puede ser una repreguntita sobre eso que me surgió. Sí, sí, sí. Miren, no hay ningún problema. Hay 20 minutos por persona, ¿no? En general.
mientras menos tiempo agarran, mejor, así entran todos. Eso es un poco así el criterio. Pero tenemos 5 minutos más. Listo, Repregunta nomás. creo que va a llegar. No, en ese aspecto de una persona joven, masculina, que está buscando conseguir una novia, aplica también para mujeres. No sé, ¿qué recomienda hacer respecto a, no sé, qué oraciones recitar o a quién encomendarse? O bueno, de qué manera buscar, ya lo dijo. Pero bueno, ¿cuál es el mejor plan de acción que uno puede tomar desde ya le digo, a qué encomendarse, bueno, más o menos eso, cómo hacerlo de la mejor manera, siendo que no, por ahí no existe un grupo de jóvenes? Ya sé que usted me comentó de por ahí hay que buscarlo afuera, pero no sé, quizás a qué santo o qué devociones tener o qué costumbres particulares católicas practicar que a uno le pueda facilitar ese encuentro. Y bueno, ¿y cómo funciona ahí? De cuánto depende de uno y en qué lo ayuda a Dios a encontrar la persona. Pues se suele decir que a veces, no sé, que Dios, no es la palabra predestina, pero bueno, hizo esta persona para vos, y cuánto hay de que depende de uno buscarla, o cuánto hay de que Dios la pone adelante nuestro o nos hace encontrar a los dos. Eso. Digamos que voy a empezar por lo último. Dios, todo depende de Él, ciertamente. En última instancia, lo que Dios no quiere no ocurre. Todo depende de Él. Pero también Dios quiere que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo. Entonces, por ahí Dios quería concederle una novia a fulano de tal, pero quería que se esfuerce un poco. Y entonces Dios dijo, si no se esfuerza, no se la concedo. Entonces, de alguna manera está un poco el esfuerzo personal en uno buscarla, ¿no? Uno tener, bueno, a ver, voy a rezar todo lo que uno quiera, y hay que buscarla, y no en los boliches, no en lugares así donde uno no va a encontrar una buena mujer, ¿no? Si uno tiene que ver, qué sé yo, grupos universitarios como los de San Pedro, o sea, grupos católicos en serio, no católicos progresistas, ¿no? Y, por ejemplo, uno tiene que ver cosas así, aplicaciones católicas, o al mismo tiempo uno tiene que frecuentar lugares católicos como las jornadas universitarias que hacía el Verbo Encarnado en su momento, por ejemplo, en la que juntaba 100 jóvenes, cosas así, ¿no? Es decir, uno tiene que usar un poco la imaginación también, ¿no? Ahora, hay que evitar caer en la desesperación y buscar desesperadamente, porque eso tampoco Claro. está bien, pero encomendarse a Dios, pero, digamos, al mismo tiempo, saber que todo depende de Dios, pero que uno también tiene que hacer su parte, ¿no? Y bueno, al santo que yo le rezaría es, digamos, a San José, hacer la famosa treintena a San José, que se le puede pedir bienes materiales, pero también se le puede pedir por una novia, por un novio, ¿no? Católico, así bien formado. O, por ejemplo, también están, ahora no me vienen los nombres, pero bastaría con buscarlos en internet. Dame un segundito, ¿no? Te voy a silenciar ¿Sí? un segundo. También están este matrimonio, que es un matrimonio santo, ¿no? Que son los padres de Santa Teresa de Lisieux, que son Marie Sellier, Corinne Martín y Louis Martín. Estos son los papás que son beatos, ¿no? Son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. También se le puede rezar a ellos, ¿no? Y se le puede pedir que intercedan para conseguir la persona adecuada. Este matrimonio creo que es una buena opción también, ¿no? Así que, pero la treintena San José también es buena. Sobre todo que San José es el patrono de la providencia divina desde ese punto de vista, ¿no? No, que San Antonio de Padua también es famoso, sobre todo las mujeres le piden. Sí, sí, sí. San Antonio de Padua también es posible, ¿no? Bien. Así es. Bueno, padre, Bueno, ya estaría. Matías, siempre bienvenido por acá, ¿no? Y que Dios te bendiga. Y gracias Muchas por... gracias, padre. Y Que bueno, tenga hasta buenas la noches. próxima, cualquier cosa, Hasta ¿no? luego.
Chao, Chao, chao. chao.